En la provincia de Huesca, a los pies de los Pirineos, donde las montañas moderan el clima y las diferencias de temperatura entre el día y la noche preservan la frescura de la uva, se encuentra una de las denominaciones de origen más jóvenes y dinámicas de España, Somontano. Durante siglos esta tierra fue una zona agrícola discreta, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó una revolución silenciosa que cambiaría para siempre su destino. Mientras otras regiones españolas se apoyaban en la fuerza de la tradición, Somontano apostó por la innovación, la tecnología y una visión internacional del vino. Y si existe una bodega que simboliza esa transformación, esa unión entre modernidad, excelencia y visión de futuro, esa bodega es Enate. Fundada en 1991, Enate nació con una idea ambiciosa: demostrar que Somontano podía elaborar vinos capaces de competir con los mejores del mundo. Pero Enate no solo construyó una bodega, construyó una identidad. Desde sus inicios entendió que el vino es cultura, territorio, emoción, y por eso convirtió el arte contemporáneo en parte esencial de su ADN, vinculando cada vino a la obra de artistas reconocidos y transformando cada botella en una expresión artística. Hoy Enate es una de las grandes embajadoras de Somontano y sus vinos han llevado el nombre de esta denominación a mercados internacionales y han contribuido decisivamente a consolidar la reputación de una región que combina clima de montaña, diversidad de suelos, innovación enológica y una búsqueda constante de calidad. En este episodio exploraremos la historia de Enate, sus viñedos, sus vinos más emblemáticos y el papel fundamental que ha desempeñado en la construcción de la identidad moderna de Somontano. Porque comprender Enate es comprender cómo una región relativamente joven ha logrado convertirse en uno de los proyectos vitivinícolas más admirados de España. Y para acompañarnos contamos con la presencia de Tomás Arribas, que viene directamente de la bodega y a quien le pediremos que nos acompañe en este viaje por Somontano y por Bodegas Enate. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Mi querido Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Edgardo Schiller, también te saludo y pues vamos a pedirle a Tomás que nos ayude, si te parece bien, a presentarse y a contarnos un poquito de él para generar contexto y ubicar a nuestra audiencia. Hola Edgardo, muchas gracias. Lo primero por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros en este espacio, presentando y hablando sobre Enate y el Somontano. Y bueno, pues yo llevo ya, la verdad, pues una experiencia de casi 30 años en el mundo del vino. He tenido la suerte de trabajar pues en denominaciones de origen tan prestigiosas en España, pues como las que todo el mundo conoce: Rioja, Ribera del Duero. Y desde hace 20 años, pues soy el Export Manager de Bodegas Enate. Y la verdad es que eso pues me ha permitido y me ha dado la suerte de poder presentar los vinos de Enate por todo el mundo, desde Asia hasta América, Europa y bueno, pues la verdad es que muy afortunado también de que el mercado mexicano desde hace mucho tiempo siempre también ha sido pues un mercado donde los vinos de Enate siempre han estado muy presentes. Muchas gracias, mi querido Tomás. Bienvenido al estudio de Código Vino. Tocayito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerte, Tomás, aquí. Qué contento porque es una bodega que tiene mucha presencia aquí en el mercado y entonces justamente va a estar jugosa la charla, ¿no? Para ver qué hicieron, cómo lo hicieron, qué tal los vinos y demás, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de una denominación de origen relativamente joven y que además en México pudiéramos no identificar tan claramente. Vemos Somontano y puede o no hacernos referencia y me gustaría pues abrir la charla un poquito ubicando. ¿Dónde está Somontano? ¿Desde cuándo tenemos denominación de origen? ¿Cuál es la característica que diferencia a Somontano de sus vecinas, de Navarra, de Costes de Segres, en fin? Muy bien. Claro, es que si hablamos un poco del mundo del vino en España, de las denominaciones de origen, pues no solo aquí en México, sino que eso es una realidad que te encuentras prácticamente en todos los países del mundo, es que quizá muchos consumidores solo conocen pues Rioja, Ribera del Duero, a lo mejor la zona del Cava, de Rías Baixas,
porque lógicamente son denominaciones de origen que ya tienen una gran presencia en el tiempo, en el mercado, también pues son a nivel de producción pues, de las más grandes, y eso hace que en muchos casos pues casi se tiende a pensar que el mundo del vino en España pues se reduce prácticamente a esas zonas, ¿no? A Rioja, Ribera, Rías Baixas, pero realmente el mundo del vino en España es mucho más. Estamos hablando que hay ya más de 70 denominaciones de origen en España. Y el somontano es una de esas otras denominaciones de origen que van más allá de lo que es, como hemos dicho, pues las más reconocidas. Y el somontano es una denominación que surge en los años 80, aunque eso no quiere decir que la producción de vinos empezara en ese momento. Realmente la tradición de producir vinos en nuestra región se remonta a siglos atrás y aparte con unas características propias, porque nosotros a nivel geográfico estamos situados en el noreste de España, justo pegados a los Pirineos, que como todo el mundo sabe es la frontera natural entre Francia y España. Y a nivel de región somos Aragón, en su provincia que está en el norte, que es Huesca, y esa zona, por la proximidad que tenemos a Francia, pues siempre tuvo una gran conexión, digamos, con los vinos y con los viñedos franceses del otro lado de los Pirineos, porque de hecho una de las bodegas más antiguas que existen en nuestra región pues fue fundada por unos viticultores franceses que hace mucho tiempo vinieron ahí al Somontano y trajeron con ellos pues variedades que en aquel momento pues no eran variedades que se pudiesen encontrar en España. Hablamos, por ejemplo, en variedades blancas pues como la Chardonnay o la Gewürztraminer, o si hablamos de variedades tintas, pues como la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Syrah, que en Francia sí son muy habituales y hoy en día también a nivel internacional, pero que en España no eran tan extendidas. Pero, como comento, dada esa proximidad que tenemos a Francia, pues esas variedades llegaron hace muchos años a nuestra región. Y esas son, digamos, las variedades que un poco son hoy en día la seña de identidad de los vinos que se producen en esa región del Somontano. Somontano hace referencia precisamente a la proximidad que tenemos a las montañas, ¿no? Montano es montaña en castellano antiguo y so, pues la preposición que dice al pie de la montaña. Ese es un poco el significado de la deo somontano, ¿no? De la región al pie de las montañas. Tomás, aparte de, obviamente, las variedades, ¿no?, que han traído de Francia, el norte de España, Rioja inclusive, allá por mediados de 1800, como se da la filoxera, justamente hay muchos que migran hacia España, ¿no? Enólogos y demás. Entonces, la pregunta es, aparte de las variedades que obviamente están en la zona, ¿también fueron partícipes de este estilo más francés de elaboración? Sí, bueno, al final la tradición francesa en la elaboración del vino pues ha influido mucho, lógicamente, en todas partes y en España, lógicamente, también. Y en nuestra zona, además, el hecho de trabajar con esas variedades, que también son muy dadas de la zona de Francia, marca un poco también el estilo de los vinos, pero lógicamente la tradición de envejecimiento de los vinos en barricas de roble, de la posterior también crianza de los vinos en la propia botella, pues esa tradición, pues claro, en España también arraigó y hoy en día pues es también la que se da. ¿Y cómo definirías hoy el estilo de los vinos de Somontano? Pues mira, yo creo que el estilo de los vinos del Somontano rompe un poco con la tradición en su momento cuando nacimos, en los años 80, con los vinos que se podían encontrar en aquellos momentos en el mercado. Lógicamente, el estilo de los vinos eran básicamente vinos tintos, elaborados con tempranillo o con garnacha en algún caso,
Era un estilo de vinos pues que tenían pues mucha crianza en barrica. Era también vinos que se les daba también tiempo en botella. O sea, era un perfil de vinos donde predominaba más la parte de la barrica, de la madera, más que casi la propia fruta, el propio carácter varietal de los vinos. En el Somontano un poco apostamos por hacer un perfil de vinos un poco más modernos, ¿no? Diferenciarnos como un poco un soplo de aire fresco, ¿no? En aquel momento en el mundo del vino. Entonces, partiendo, como he dicho antes, de que empezamos a trabajar con variedades que, aunque nosotros también trabajamos la Tempranillo, lógicamente, pero trabajando casi la base más pues con variedades, como digo, la Cabernet Sauvignon, la Merlot o la Chardonnay en blancos, pues hizo que los consumidores, pues bueno, descubrieran que, como yo digo a veces de broma, que había vida más allá de Tempranillo, de Rioja y de Riviera, ¿no? Aprendieron a descubrir otras variedades de uva, otros estilos de vino, y yo creo que eso fue la clave del éxito que tuvo el Somontano y en este caso concreto Enate, pues a principios de los 90. Mi querido Tomás, abriendo boca para la charla de tendencias de mercado, cuéntanos un poco desde cómo se ve allá en España. Nosotros vemos también una transformación en México, pero será muy interesante tu visión y la visión de Enate, porque obviamente pues el vino requiere planificación y un entendimiento de mediano plazo. ¿Qué está tomando ahora España? ¿Hay más tendencia hacia los blancos y a los rosados? ¿Este concepto de la tintocracia está quedando realmente en el pasado y hay más apertura? ¿Y cómo se combina esto con la tendencia de nuevas generaciones a un consumo de vinos menos alcohólicos? Sí, bueno, realmente España no es ajena a lo que está pasando en otros países del mundo. Yo creo que vivimos, cada vez más lo estamos comprobando, en un mundo muy globalizado y el mundo del vino no es ajeno a ello. Efectivamente hay un cambio en las tendencias de consumo, aunque los vinos tintos siguen siendo mayoritarios, pero cada vez más, desde hace ya unos años, los vinos blancos están en un crecimiento exponencial. Los rosados también, rosados de calidad, también están empezando a tener un reconocimiento, pero yo creo que el gran cambio es en los vinos blancos. Hoy en día son tendencia. Eso está haciendo que incluso en muchos casos, en muchas regiones, en muchas zonas, se esté produciendo una reconversión de viñedos en los que se están arrancando variedades tintas y se están plantando variedades blancas. Esa es una realidad. Quizá también, pues bueno, como decís, están cambiando también los gustos de los consumidores. No sé si será por el cambio climático que tanto se habla, que se van buscando vinos más frescos porque por el calor, ¿no? Vinos más fáciles de beber, que no tengan tanto grado alcohólico, que se puedan tomar en otros momentos de consumo, que no se limite solo al momento simplemente de sentarte a una mesa a comer o a cenar. Y eso hace pues que sí, que vinos como los blancos o tintos más frescos pues sean los que hoy en día están empezando a ganar protagonismo en el mercado. Oye, hablando de protagonistas, ustedes tienen por ahí un vino blanco estandarte, ¿no? Este Chardonnay fermentado en barrica. Cuéntanos un poquito de él y del estilo de vinificación. Sí, bueno, realmente la Chardonnay es la variedad reina en nuestra zona y yo diría que en Enate logramos casi la excelencia con esta variedad. Porque permíteme que antes de hablar, por supuesto, de nuestro Enate Chardonnay, presente que realmente hacemos 3 vinos con esta variedad de uva. Uno, que sería nuestro Enate Chardonnay 234 o 234, porque realmente el número hace referencia a la parcela dentro del Valle de Enate, que de donde proceden las uvas con las que se elabora este vino. Este vino hoy en día es uno de los vinos más vendidos en nuestra bodega, uno de nuestros vinos más representativos. Y luego tenemos, pues, efectivamente, el vino al que haces mención, que es pues, nuestro Enate Chardonnay fermentado en barrica,
Fue un vino que incluso salió al mercado nada más arrancar el proyecto de Enate en el año 91, incluso antes que este otro vino que he comentado, el Enate Chardonnay 234. Y fue un vino, la verdad, que bueno, rompió moldes en cuanto a la elaboración de los vinos blancos en España. Primero porque era Chardonnay y segundo porque en su elaboración es un vino que el mosto fermenta en barricas nuevas de roble francés. Es ahí donde hace la fermentación alcohólica. Una vez que finaliza la fermentación alcohólica, permanece en esas mismas barricas de roble francés, haciendo una crianza en torno a aproximadamente 9 meses más, en las que hace también la fermentación maloláctica. Y durante este tiempo, además, el vino permanece en contacto con sus lías, que como supongo, pues bueno, muchos de vuestros oyentes ya saben que las lías son las levaduras, que una vez que han cumplido su función de hacer la fermentación alcohólica, pues bueno, pues mueren y por decantación se depositan en el fondo en este caso, de la barrica. Entonces nosotros lo que utilizamos es la técnica francesa del bâtonnage, que es introducir un bastón, un palo, por la boca de la barrica y se remueven esas lías para que durante este proceso de 9 meses que está el vino envejeciendo, pues esté en continuo contacto con el vino, haciendo que, pues al romper un poco esas lías, al agitarlas, pues se le da al vino pues una mayor complejidad, se le da ahí un aporte de una mayor cremosidad, de cuerpo, de volumen, además de, por supuesto, pues esas notas que aportan las propias levaduras al vino. Entonces, por eso ese quizá es, bueno, es uno de nuestros vinos más emblemáticos. Y desde hace también unos años, pues quisimos, pues bueno, sacar un vino también de Chardonnay que fuera exclusivo y nace el Enate 1 Chardonnay, que está considerado como uno de los vinos blancos mejores de España. Es un vino que se ha elaborado solo en 5 ocasiones en la historia de Enate, solo 4 barricas, o sea, eso equivale a unas 1000 botellas, y solo en añadas no que sean excepcionales, sino que sean únicas, ¿no? De ahí el nombre de Enate 1. Y ese es, pues bueno, un vino de colección, como digo, del que apenas se han elaborado 1000 botellas en cada una de las 5 añadas que se ha producido. Y bueno, pues es un vino que el proceso de elaboración es similar al del Enate Chardonnay fermentado en barrica, pero en este caso el tiempo de crianza que hace el vino en la barrica es de casi 24 meses. O sea, es un vino que está a la altura de los grandes vinos de la Borgoña en Francia. El tener este enfoque seguramente forma parte también a tener distintos perfiles de consumidores y lograr que entren a la marca, desde vinos más accesibles hasta esto que acabas de relatarnos, que bueno, nada más de escucharte uno se ilusiona con la oportunidad de probarlo. Me parece que con este concepto innovador también va de la mano el tema del arte, porque no puede uno disociar Enate del arte y me parece muy interesante. Lo tenemos que preguntar, va relacionado por completo. Probablemente alguien diga, oye, pero no te distraigas de los vinos si estamos en la parte técnica. Pero es que el relato de Enate, la manera en que uno identifica a Enate con esas etiquetas que traen el arte allí, obliga a la pregunta. Hay una identidad visual muy reconocible. ¿De dónde surge esta decisión y cómo se han ido vinculando al grado de tener ahora en la bodega pues una pinacoteca importante y convertirse en la bodega de los vinos que son arte y el arte relacionado al vino? Pues sí, la verdad es que el proyecto de Bodegas Enate no se podría entender sin esa relación tan estrecha que tenemos con el arte. De hecho, se nos conoce como la bodega del arte, ¿no? El arte del vino, el vino del arte, ¿no? Y eso surge desde el principio, desde el origen de la bodega en el año 91. Desde el primer momento, los dueños de la bodega, la familia Nozaleda, que por cierto, como anécdota, comentar que bueno, ellos también tienen raíces mexicanas, porque bueno, ellos son nacidos, la generación que está hoy en día al frente de la bodega, son nacidos en México, hijos de migrantes asturianos que vinieron aquí a México en los años 50.
pero bueno, ellos son nacidos de aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues ellos luego iniciaron este proyecto de bodegas Enate. Y entonces la familia tuvo bien claro que Enate tenía que tener esa relación con el arte. Y por eso todos los vinos de Enate en sus etiquetas pues cuentan con unas obras de arte originales de artistas españoles contemporáneos, de la talla de Tapies, de Chillida, de Saura, que han contribuido con sus obras pues a nuestras etiquetas. Y eso, la verdad, que hace que los vinos de Enate sean también muy reconocibles por esas etiquetas, ¿no? A lo mejor hay quien, bueno, pues no ha visto un vino de Enate en un lineal, a lo mejor no se ha fijado si el nombre del vino era el Enate Chardonnay fermentado en barrica o el Enate Chardonnay 234, pero a lo mejor él, por la obra de arte de la etiqueta, lo va a reconocer perfectamente, ¿no? El Chardonnay barrica que tiene la obra de Saura, pues es muy identificable, o el Chardonnay 234 con la obra de Pepe Cerdá, con lo cual, pues bueno, eso es un ejemplo de que también a nivel de que construir marca, que también los consumidores, pues bueno, puedan reconocer cada etiqueta de un vino de Enate, pues también es importante. No puedo dejar de preguntarte, Tomás, ¿habrá una edición con artistas mexicanos? Ah. No me hagas hacer spoilers. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es una idea que, bueno, como contaba, pues un poco por las raíces mexicanas que también tiene la propia bodega, pues bueno, es un tema que siempre ha estado ahí. De hecho, bueno, nosotros no es que estemos cerrados solo a artistas españoles. De hecho, pues bueno, también hay algún artista como Erwin Berghold, que precisamente ha hecho las obras de arte para el Enate 1 Chardonnay, también luego para el Enate 1 Tinto. O sea, realmente no estamos cerrados a que tengan que ser simplemente artistas españoles, por supuesto. Lógicamente, en los orígenes, cuando Enate no era tan conocida, pues por proximidad, pues fueron artistas españoles los que apostaron por colaborar con nosotros y por este proyecto. Pero hoy en día ya Enate, después de tantos años, es una bodega internacional y otros artistas han colaborado con nosotros. Además, también cada 2 años convocamos una beca de arte, también a nivel internacional, en la que se presentan obras de arte de artistas de cualquier parte del mundo, que, bueno, pues el ganador, aparte de recibir una dotación económica, su obra pasa a formar parte de nuestra pinacoteca. Y respecto a la pregunta, volviendo a la pregunta que me hacías, pues bueno, puede que lleguen noticias, no mucho tardar, pero déjame que lo deje ahí simplemente. En tiempos de absurdos, consignas y opiniones sin sustento, pensar a fondo se vuelve un acto incómodo. Imposible estar de acuerdo es el podcast donde las posturas se confrontan, las contradicciones se exhiben y el desacuerdo se convierte en conversación. Imposible estar de acuerdo, un podcast de Frecuencia Cero, con René Palacios y Edgar Luna. Todos los miércoles un nuevo tema para reflexionar, disponible en todas las plataformas de streaming. Platicábamos con un importador. Hablábamos de la pregunta obligada, ¿no? ¿Cuánto influye la etiqueta en la decisión de compra? Él decía, pues, 50-50, si hay que decir un número. Y evidentemente, pues hay gente que conoce la bodega, el nombre es relevante, puede serlo la región, hay quien va más por el tipo de uvas. Pero me parece que esta apuesta de Enate, más que ir orientada como estrategia de mercado, sí es una declaración de marca donde aquí sí se vuelve influyente. Pero hay algo adicional al amor por el arte y a que hayan logrado, pues, asociarse de esta manera ya tan indivisible entre el arte y el vino. ¿Hay algo más que comentar de por qué esta decisión que hace que las etiquetas se vuelvan tan relevantes en los vinos de Enate? No, realmente lo de que las obras de arte estén en las etiquetas casi es una consecuencia de nuestra filosofía, pero no fue el objetivo. O sea, no fue decir, bueno, queremos que en las etiquetas haya obras de arte, pues por eso vamos a tener una relación con el arte. No, digamos que el origen fue
que queríamos tener una relación con el arte y por eso la propia bodega, si habéis tenido ocasión y si no, invito a por las personas que oigan luego este podcast a que entren en nuestra página web, en enate.es, y puedan ver realmente con sus propios ojos de lo que estamos hablando. O sea, realmente Enate casi es una mezcla entre bodega y museo. Tenemos obras de arte incluso en los viñedos, la propia bodega está llena de obras de arte en todo su recorrido y por supuesto tenemos una sala de arte con los originales de las obras de arte que aparecen en las etiquetas, pero con una de las colecciones de arte moderno a nivel particular más importantes de España. Y como digo, más allá de eso, pues seguimos colaborando con el arte continuamente, con distintas galerías de arte, con distintos museos, convocando estas becas de arte. Casi que luego las etiquetas de Enate tengan una obra de arte, pues bueno, es lo que quizá más llega pues, a una persona que luego ve una botella de Enate en un lineal. Pero como digo, ese no era realmente el objetivo, sino ha sido más bien la consecuencia de nuestra filosofía. Pero vaya que ha salido bien, ¿no? Sí. Luego, la verdad es que sí. A mí, por lo menos, siempre son etiquetas que cuando las ves en un lineal, pues ves que gustan y que llaman la atención, por supuesto. Mi querido Tomás, y hemos venido platicando del arte, de esta, ¿cómo llamarle? Unión entre bodega, museo y demás, pero debe ser también muy atractivo entonces hacer una visita. ¿Qué está haciendo Enate? ¿Cómo está sucediendo en este momento el movimiento del enoturismo en la región? Platícanos al respecto. Sí, bueno, la verdad es que en Enate desde el comienzo el tema del enoturismo ha sido una de nuestras principales también ofertas que hemos tenido. De hecho, la propia bodega se diseñó ya para ser visitada. Y bueno, la verdad es que si a la propia belleza que tiene la bodega en sí, el edificio, por el hecho de que, como hemos comentado, por la relación que tenemos con el arte, la propia bodega es como un museo. Le añadimos el entorno en el que nos encontramos, el Somontano, a los pies de los Pirineos. Es una zona que tenemos, por supuesto, los Pirineos, tenemos también unas de las estaciones de esquí más importantes de los Pirineos en nuestra zona. El propio pueblo de Enate también es muy bonito y otros pueblos porque también se me ha olvidado comentar que el nombre de la bodega viene por un pueblo que se llama Enate, alrededor del cual nosotros tenemos nuestros viñedos y en honor a ese pueblecito pues la bodega se llama Enate, ¿no? Y entonces pues a nivel paisajístico la región es preciosa. Y de hecho, pues bueno, en Enate además hemos obtenido recientemente varios reconocimientos. Hace apenas un año nos dieron un premio a mejor proyecto enoturístico en España. También hace apenas un mes la revista National Geographic en España hizo entre sus lectores una encuesta de las principales, las bodegas más bonitas de visitar de España. Y nos quedamos a 9 votos de ganar, nos quedamos en segunda posición por apenas 9 votos, pero bueno, que también es un gran reconocimiento. Y la verdad es que eso se ve también en cifras por nuestra bodega y eso que no estamos en una de las principales rutas turísticas españolas, ¿no? Todo el mundo va, pues, cuando viene de fuera a visitar Madrid, Barcelona, Sevilla, las playas, ¿no? Nosotros estamos ahí un poquito más aislados, aunque estamos apenas a 2 horas en coche de Barcelona, pero eso no evita que anualmente recibamos cerca de 10.000 visitas que vienen a vernos, ¿no? Con lo cual yo invito a cualquier persona que nos esté escuchando que en su próximo viaje a España, pues le invito a que se salga un poco de ese circuito al que todos los visitantes, todos los turistas van cuando visitan España y que pueda descubrir una zona y una bodega que no le va a defraudar. Le tengo una pregunta respecto de eso. En otros países, mayormente Estados Unidos, por ejemplo, uno cuando va a una bodega, pues en realidad va a degustar los vinos, a tomarse un vinito con amigos, etcétera. En España y generalmente en Europa, en Argentina también pasa, en Uruguay, pero hay ciertas bodegas que no te dejan entrar
a la cocina, como le llamo yo, ¿no? O sea, a la bodega, que te expliquen, te muestren los tanques, te muestren la elaboración. ¿Eso a qué se debe? ¿A qué responde eso, Tomás? Bueno, yo creo que sí, hay algunas bodegas que lo hacen, quizás de tradición. Yo puedo contar a nivel personal, y es una anécdota, yo recuerdo cuando empecé en el mundo del vino hace 30 años, pues no se llevaba el tema del enoturismo, aquí por lo menos en España tanto. Y yo recuerdo que incluso cuando era época de vendimias o época en la que se estaba produciendo, yo recuerdo que nos prohibían traer visitantes o clientes a ver la bodega, cuando precisamente es lo más bonito, ¿no? Visitar una bodega en plena vendimia, que es cuando se ve realmente, ¿no? El alma de la bodega y cómo se hacen los vinos, ¿no? Y yo me acuerdo que hace 30 años en España, pues era un poco, pues eso, no, que no venga nadie, que estamos trabajando, ¿no? Como que las visitas molestaban. Yo creo que eso, por suerte, ha cambiado. Que ahora es todo lo contrario, que precisamente en época de vendimias es cuando más quieres traer a tus clientes para que conozcan cómo elaboras los vinos. Y por lo menos yo puedo hablar del caso concreto nuestro de Nate. Nosotros, por supuesto, no hay ninguna zona vetada o prohibida para ningún cliente que quiera venir a visitarnos. Son bienvenidos y pueden ver cómo elaboramos los vinos, cómo los cuidamos, cómo los envejecemos, cómo los embotellamos y bueno. Es que es parte de, ¿no? O sea, por otro lado, sí entiendo perfectamente el tema de que en época de vendimia y de fermentación, elaboración, es bastante complejo y obviamente por ahí el turismo un poco entorpece eso, pero porque o atiendo el turismo o hago el vino, ¿no? Pero en general, o sea, en todo el año hay bodegas que no muestran su cocina. Entonces, a eso iba mi pregunta, pero me parece muy bien tu respuesta también. Yo creo que hay tres cosas que mencionar. Primero, si no hay nada que ocultar, pues abramos la casa, ¿no? Yo sé Claro. que te refieres particularmente, tocayo, a una bodega ahí en Ribera del Duero, que son demasiado estrictos, en que va uno, se acerca a la puerta y ya anda el guardia diciendo, mira, mejor vete para allá, que Arzuaga sí te recibe y hazte tantito para allá. Qué maravilla que Enate abra las puertas, que reciba con brazos abiertos a los visitantes. Tienen una zona ahí en los viñedos donde hay unas esculturas que puede uno echarse el vinito mientras estás entre las viñas. Bueno, a mí ya el antojo se me da de ir a visitar a nuestro querido Tomás y espero que también hayamos despertado la curiosidad y el interés de quienes nos escuchan para que cuando anden por la zona o planeen un viaje a España puedan visitar Enate Somontano y continuar conociendo todo lo que tiene que ofrecer para disfrutar de sus vinos. ¿Y qué etiquetas, Tomás, encontramos aquí en México de Enate? Aquí, bueno, tradicionalmente no hemos podido tener, lógicamente, en Enate tenemos casi 15 etiquetas hoy en día. Es imposible tener todas, hay unas que han ido entrando, que luego a lo mejor puntualmente han podido ir saliendo. Pero aquí yo creo que tenemos una buena representación. Tenemos, pues bueno, el vino blanco que os he comentado, nuestro Enate de Chardonnay 234. Puntualmente también estuvo presente el Enate de Chardonnay fermentado en barrica, que ahora, pues bueno, puede quedar alguna etiqueta, pero volverá. Tenemos también nuestro vino blanco elaborado con Gewürztraminer, que también es un vino que aquí en México gustó mucho porque quizás no es una variedad muy habitual de encontrar, aunque bueno, se produce mucho lógicamente en la zona de la Alsacia y de Alemania, pero no son de esas variedades que puedes encontrar habitualmente en cualquier parte. Entonces, la verdad es que tuvo siempre mucho éxito nuestro Enate Gewürztraminer. Luego también, por supuesto, nuestro Enate rosado, 100% Cabernet Sauvignon, con un estilo un poco que rompe con esta moda ahora de los rosados más ligeros de color, tipo Provence. Pero bueno, nuestro rosado desde el primer momento, desde que empezamos a elaborar en el año 91, pues ha seguido ese estilo un poco de casi más con un tinto con alma de blanco y cuerpo de tinto, ¿no? Es casi un poco como siempre lo hemos definido, ¿no? A este vino. Y luego ya hablando de los tintos, pues por supuesto, desde nuestro Enate Cabernet Merlot, nuestro Enate Crianza elaborado con Tempranillo y Cabernet, nuestro Enate Reserva. Pues bueno, yo creo que tenemos aquí una buena representación. No podemos tener todos, pero bueno, yo creo que es una buena representación para que cualquier consumidor de aquí de México
pues pueda descubrir los vinos de Nate. ¿Somontano compite con Rioja, Ribera del Duero o tiene una oportunidad justamente por ser de diferentes variedades más allá de las clásicas de Ribera del Duero y de La Rioja? No, para nada somos competencia con Rioja y Ribera. Incluso en muchos aspectos nos ayuda y nos complementamos. Pero eso pasa en España y pasa también en mi caso de que yo soy el que tengo que un poco representar los vinos de Nate por el mundo. Pues a veces te ayuda porque cuando vas a presentar a un distribuidor o luego a un restaurante, ¿no? Por ejemplo, pues los vinos de Nate, pues no te encuentras con el problema que ojo, se pueden encontrar si yo fuera una bodega de Rioja o de Ribera, pues lógicamente, y yo fuera a presentar mis vinos, pues me dirían, bueno, ¿y en qué se diferencia tu bodega de Ribera del Duero Rioja de la otra bodega de Rioja Ribera que ya tengo en mi carta o de los otros vinos de estas denominaciones que ya tengo en mi carta? ¿Qué tienen los tuyos que sean distintos a los que ya tengo, ¿no? Y porque para introducir los tuyos tengo que sacar ya otros que tengo, ¿no? En el caso nuestro de Nate y del Somontano es todo lo contrario, es decir, bueno, es que te complementamos tu oferta de vino español. Ya tienes una muy buena oferta de vinos de denominaciones más clásicas, ya tienes una buena representación de tempranillos, pues ¿por qué no complementar esa carta de vinos pues con otras denominaciones, como en este caso el Somontano, que te permiten ofrecer pues variedades como la Chardonnay, como la Cabernet, como la Merlot, como la Syrah, ¿no? Entonces, siempre, pues bueno, el Somontano, pues bueno, convive perfectamente con esas denominaciones de origen españolas clásicas que se pueden encontrar en la carta de vinos de cualquier país del mundo. Y una última pregunta, esta medio picante ahí. ¿Por qué elegiría un comprador una Merlot, una Chardonnay española ante una posibilidad francesa, por ejemplo? Bueno, yo voy a huir porque hay un tópico en el mundo del vino de esos que no me gusta, que siempre se tiende a decir, la habréis oído muchas veces, ¿no? Cuando se habla del vino español, que a veces el argumento es, no, es que el vino español tiene muy buena relación calidad-precio, ¿no? Y a mí no me gusta porque, bueno, al final parece que tiendes a decir que, bueno, que es que como tus vinos tienen un precio que es mejor, ¿no? Que el de otras regiones, pues que por eso tiene que ser el argumento de compra. No, y yo pienso que no. Al final, el que un consumidor mexicano, en este caso, pues pueda decidirse por comprar un Merlot de Nate frente a un Merlot de Francia, o por qué no, de un Merlot del Nuevo Mundo, ¿no? De Chile o de Argentina, es porque tiene su propia personalidad, ¿no? Nosotros digamos que aunamos esa tradición de la elaboración del vino del viejo mundo, pero también un poco con la innovación y las nuevas tendencias del nuevo mundo, ¿no? Y a mí en una cata una vez en un país me hicieron ese comentario y dice, fíjate, ¿no? Un poco vuestro estilo de vinos parecen como vinos del nuevo mundo, pero hechos en el viejo mundo, ¿no? Y yo creo que eso me gustó más, ¿no? Es decir, pues bueno, tenemos nuestra propia identidad, nuestro propio estilo, que va más allá de que nuestra botella pueda ser en algún caso más cara o más barata que otras opciones en el mercado, ¿no? Entonces yo prefiero decir que, bueno, que es que nuestros vinos tienen su propia personalidad y que por eso, pues bueno, puede ser atractivo el por qué no probar un Merlot de nuestra región del Somontano y elaborado en Enate. Me encantó la respuesta. Tocayo. Sin duda, y me parece que parte de lo rico de tener estas conversaciones con quienes son los protagonistas del vino y con esta labor que hace Tomás, pues obviamente nos da una claridad y una profundidad distinta a la visión que podríamos tener en el corto. Mi querido Tomás, yo regreso un poco ahora a poner en tus manos los micrófonos y abrirlos para que des tu mensaje al consumidor. Básicamente tenemos una audiencia mexicana, también nos escuchan en otras latitudes, también en España. Me parece que esa oportunidad de dar un mensaje directo, propio y aprovechar la oportunidad es rico. Antes de entrar a nuestra sección de preguntas y respuestas, ahorita la vas a conocer. Muy bien, pues yo simplemente pues
lanzar un mensaje a los consumidores mexicanos, que sería extrapolable realmente a los consumidores de cualquier país del mundo, de que, bueno, hoy en día se habla de que si hay un poco una crisis en general en el mundo del vino, porque está disminuyendo el consumo del vino y en general de las bebidas alcohólicas, ¿no? Pues bueno, simplemente decirles bueno, pues que efectivamente hoy en día hay una tendencia de la salud, de cuidarse, ¿no? De un poco que tenemos que cada vez ver qué comemos, qué bebemos. Pero bueno, tener en cuenta que al final el vino es una bebida que se lleva elaborando desde hace miles de años, que el vino en todos los países mediterráneos está considerado como un alimento, no como una bebida alcohólica, que incluso es parte de la dieta mediterránea y que su consumo moderado, por supuesto, es hasta recomendable. Pues a invitarles que bueno, cuidando lógicamente su salud, pero que sepan que el consumo moderado de vino es también beneficioso y que los invito a que, bueno, pues puedan siempre seguir teniendo en cuenta el vino, pues como una de esas bebidas que puedan acompañar cualquier comida o cualquier cena que puedan tener con sus familias, con sus amigos en cualquier momento. Te tomo la palabra y creo que la invitación es a las nuevas generaciones que se den la oportunidad de descubrir el vino, reconstruir la comensalidad y dejar el aislamiento digital por el acercamiento personal y estas charlas que a veces no solamente son provocadas, sino muy bien acompañadas por el vino cuando está en la mesa. No sé si quieras hacer algún comentario de cierre, mi querido tocayo. Sí, un detalle. ¿Dónde encontramos hoy día Enate aquí en México? Que nos cuenten las redes sociales, tanto de Enate como del importador, distribuidor. Adelante, Tomás. Ahora, en la actualidad, el importador que nos representa aquí en exclusiva en México es César Fer. Se nos puede encontrar, pues bueno, yo creo que en las principales cadenas de alimentación de México. También, bueno, ahora estamos por todos los temas que habíamos platicado, también un poco volviendo a estar también en casi todos los principales restaurantes y hoteles también del país. Y bueno, la verdad es que yo creo que las botellas de Enate son relativamente fáciles de tener acceso para cualquier cliente y consumidor. Justamente, ¿no? Porque como cierre, tocayito, mi idea es comentar que los vinos de Enate no son solamente fáciles de tomar, sino que también tienen unos precios muy accesibles. Es correcto, Tomás, ¿verdad? Sí, bueno, yo es que el tema precio, como decía, tampoco me gusta muchas veces. Tenemos vinos, pero la verdad es que van desde vinos quizá un poco más entre gama, pero también tenemos vinos muy premium, que a lo mejor no están todos aquí en el mercado. Pero, por ejemplo, el Nate 1 Chardonnay que os he comentado es seguramente uno de los vinos blancos más caros de España. El precio de la botella en España está por encima de los 300 euros, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues bueno, Enate tiene, la verdad, pues dentro de su gama de vinos, pues vinos que están en todos los segmentos de precio. Y bueno, pues ahora para concluir haremos nuestra sección de preguntas y respuestas rápidas, así que iniciamos, mi querido Tomás. Uh-huh. ¿Enate vende arte antes que vino? Cierto. ¿Somontano tiene historia suficiente para competir con otras regiones en España? Cierto. ¿Una etiqueta bonita puede vender una botella mediocre? No. ¿Enate se recuerda más por sus etiquetas que por sus vinos? Por los vinos. Primero por las etiquetas y luego por los vinos. Muy bien. Y ahora te diré solamente una palabra y tú ahí sí respondes lo que venga a la mente. Enate. Arte. Somontano. Modernidad. Innovación. Nuevas tendencias. Territorio. La esencia de los vinos. Etiqueta. La parte más visible de un vino. Tomás, ha sido un gusto tenerte en el estudio de Código Vino. Esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias por regalarnos tiempo en esta visita que hiciste a nuestro país, que estás aquí en México. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.